Era una época que no era fácil porque no teníamos dinero. Gabriel García Márquez, en una etapa complicada de su vida, salió de Colombia para refugiarse en México, nación que lo acogió como a su propio hijo y donde desarrolló una de sus más grandes obras. Así lo relató en vida durante diferentes entrevistas. Inspirado en parte por los asombrosos paisajes de las tierras aztecas, encontró suficiente inspiración para crear nuevos mundos. Se cree que Acapulco fue el modelo para su famosa creación Macondo. Pero la vida de Gabriel García Márquez no estuvo exenta de dificultades. A finales de agosto de 1966, él y su esposa enfrentaron carencias económicas y un futuro incierto. Para enviar un manuscrito a Buenos Aires, no le quedó más opción que empeñar sus pertenencias en el Monte de Piedad del centro histórico de la Ciudad de México. Volvieron a casa, empeñaron la estufa, el secador y la licuadora. Regresaron a la oficina de correos y enviaron el segundo bloque del libro. Al salir, Mercedes, su esposa, se detuvo. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Meses después, 100 años de soledad se convertiría en un éxito internacional, llevando al escritor a ganar cerca de $500,000 con el primer pago y transformando por completo su vida. Gabriel García Márquez, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, falleció el 17 de abril de 2014, dejando un vacío irreemplazable en el mundo literario. Conocido cariñosamente como Gabo, había sido internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tras sufrir complicaciones derivadas de un cáncer linfático diagnosticado en 1999 que afectó a su pulmón, hígado y ganglios linfáticos. García Márquez, cuya obra es emblemática del realismo mágico, ha sido uno de los exponentes más brillantes de esta corriente literaria, destacando 100 años de soledad como una de las piezas más significativas. Dicha obra no solo catapultó al autor a la fama internacional, sino que también contribuyó a la consolidación del realismo mágico como un movimiento literario reconocido a nivel mundial, especialmente en América Latina. Además, en 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de 100 años de soledad, subrayando su estatus como un clásico de la literatura hispánica. Por su contribución a las letras, García Márquez se convirtió en un ícono de la narrativa latinoamericana y se le reconoció como una figura clave en la literatura mundial. Roald Dahl es un escritor que ha deleitado a generaciones con sus cautivadoras historias, tanto para niños como para adultos. Aunque celebrado por su creatividad, su vida y carrera también estuvieron marcadas por controversias. Sus posturas antisemitas y la representación racial de los Oompa Loompas en Charlie y la fábrica de chocolate han sido objeto de críticas desde su publicación. Hoy conoceremos la historia de este autor, explorando tanto sus logros literarios como las controversias en las que estuvo envuelto. Bienvenidos. Entremos ahora. Roald Dahl nació en Gales en 1916. Su padre, de origen noruego, le puso Roald en honor al explorador Roald Amundsen, un héroe nacional de Noruega. Tras la muerte de su padre, Dahl fue educado en estrictas instituciones británicas, similares a las que aparecen en varios de sus cuentos. Cerca de su colegio estaba la fábrica de chocolates Cadbury. Los directivos de esta empresa utilizaban a los alumnos para probar sus nuevos productos y dar su opinión. Y al igual que Charlie, Dahl también ganó un concurso organizado por Cadbury. Sin embargo, en lugar de pasar un día entero en la fábrica, su premio fueron varias cajas de chocolate.
Al acabar sus estudios, Dahl se fue a trabajar a África como empleado de la compañía Shell. Allí aprendió a pilotar aviones y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se alistó en las Fuerzas Armadas Británicas. Pero en una de sus primeras misiones en Libia, su avión sufrió un accidente y Dahl estuvo a punto de quedar ciego, lo que resultó en varios meses de recuperación en el hospital. Dicho accidente se convirtió en el argumento de su primer relato publicado. Tras la guerra, fue destinado a Estados Unidos como miembro del servicio secreto. En esta nueva etapa de su vida, se encontró inmerso en un mundo completamente diferente. Allí se codeó con la élite de Hollywood y otras personalidades influyentes. Esta experiencia le proporcionó una visión única del mundo del espectáculo y la cultura popular estadounidense. Fue durante ese tiempo que Walt Disney, impresionado por la habilidad narrativa de Dahl, le pidió que escribiera su primer libro infantil con la intención de convertirlo en una película. El resultado fue Los Gremlins, un libro basado en una leyenda que circulaba entre los pilotos durante la guerra. Aunque la película nunca se realizó, el libro marcó el comienzo de la carrera de Dahl como autor de la literatura infantil. En 1953 se casó con la actriz Patricia Neal, con quien tuvo 5 hijos. Su pasión por las historias infantiles se consolidó por la necesidad de inventar cada noche un cuento para contar a sus pequeños. Una de sus hijas, Ofelia, recordó de adulta cómo su padre subía lentamente la escalera cada noche para contarles una historia. Aún podía verlo apoyado en la pared de su dormitorio, con las manos en los bolsillos y la mirada algo distante, mientras buscaba en su imaginación. De estas sesiones de cuentos nocturnos nacieron las historias infantiles del escritor, en las que los protagonistas suelen ser menores y los villanos adultos. A menudo estos cuentos presentan un tono oscuro y contienen pasajes de violencia, pero estas historias no solo han quedado en la memoria de los lectores, sino que también han sido contadas en la gran pantalla. Cada país del mundo tiene bruja y hay una lideresa, una gran bruja en cada país. La primera fue Charlie y la fábrica de chocolate, que en 1971 fue llevada a las salas de cine con el título de Un mundo de fantasía. En 2005, Tim Burton dirigió una nueva adaptación con Johnny Depp como protagonista. Steven Spielberg llevó otra de las obras de Dahl al cine con El buen amigo gigante. En 2009, Wes Anderson utilizó la técnica de animación de stop motion para dar vida al fantástico señor Fox. Esta técnica también se utilizó mezclada con acción real en James y el durazno gigante, estrenada en 1996. Pero ese mismo año, Danny DeVito dirigió Matilda, y en diciembre de 2022 se estrenó una nueva versión musical de esta obra. También hay 2 versiones de Las Brujas. La primera se lanzó en 1990 y la segunda en 2020. La película más reciente basada en sus libros ha sido una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate que se estrenó en diciembre de 2023 llamada Wonka y protagonizada por Timothée Chalamet. Esta última adaptación es una prueba más de que las historias de Dahl siguen siendo relevantes y queridas por el público de todas las edades. No cabe duda de que veremos más adaptaciones de sus obras en el futuro. A partir de los años 60, el autor volvió a instalarse en Inglaterra, en un pequeño pueblo cercano a Londres, y debido a que encontraba difícil trabajar en casa, especialmente cuando estaba llena de niños, decidió construir una cabaña. En este espacio personal, Dahl encontraba la tranquilidad que necesitaba para escribir sus libros a mano, con lápiz, sentado en un sillón. Hoy en día, su casa se ha convertido en un museo y los visitantes también pueden ver la cabaña donde creó muchas de sus historias. Sin embargo, la vida personal de Dahl no fue tan idílica como sus cuentos. Su matrimonio con Patricia Neal estuvo marcado por la controversia y la infidelidad.
Roald Dahl tuvo una aventura con Felicity Lizzie Crosland, una de las amigas más cercanas de su esposa. Esta infidelidad llevó al fin de su matrimonio y posteriormente se casó con Crosland. Dichos eventos tuvieron un impacto significativo en su vida y en su escritura, pero las controversias en la vida de Dahl no se limitaron a su vida personal. En su carrera, Dahl también enfrentó críticas y condenas por posturas antisemitas, que se manifestaron tanto en declaraciones públicas como en su obra. El Museo en Memoria de Roald Dahl ha emitido disculpas por las opiniones del autor, quien se declaraba abiertamente anti-israelí. En una entrevista con la revista The New Statesman en 1983, Dahl hizo comentarios ofensivos sobre los judíos, lo que provocó una gran controversia. Además de esto, ha sido criticado por la forma en que representó a algunos personajes de sus obras. Los Oompa Loompas, de su famoso libro Charlie y la fábrica de chocolate, fueron objeto de críticas por fomentar estereotipos racistas. En sus descripciones originales, los Oompa Loompas eran pigmeos africanos que trabajaban en la fábrica de Willy Wonka. Esta representación tuvo que ser modificada en ediciones posteriores. También estuvo bajo el foco de atención por cómo describió a los personajes gordos y feos. Asimismo, muchos de sus villanos son descritos como físicamente repulsivos. A August Gloop originalmente se le representaba como gordo, pero en las versiones más recientes se le describe como enorme. De la misma manera, en el libro Los Cretinos, la señora Tweed ya no se describe como fea y bestial, sino simplemente como bestial. Además de cambiar los adjetivos de los personajes, en las historias de Dahl se han añadido nuevos pasajes que el autor no había escrito. En el libro Las Brujas, en el párrafo en el que se dice que las brujas son calvas bajo las pelucas, ahora termina con esta frase: hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas, y ciertamente no hay nada de malo en eso. También, una de las protagonistas ha dejado de hacerse pasar por cajera de supermercado o secretaria y ahora es científica de alto nivel. Esta iniciativa recibió críticas por parte de varios escritores que consideran estos cambios como censura. Argumentan que es irrespetuoso distorsionar el trabajo de los autores. La familia de Dahl ha reconocido y pedido disculpas por el daño duradero y comprensible que causaron algunas de las declaraciones de su padre. El museo también reconoció el racismo del autor y ha estado colaborando con organizaciones judías desde el 2021. Roald Dahl falleció en 1990 a causa de la leucemia a los 74 años de edad. A pesar de su partida, su legado perdura en sus libros, que han vendido más de 300 millones de ejemplares hasta la fecha. Dahl fue un maestro de la creación de mundos y personajes que han trascendido las páginas para convertirse en películas aclamadas, pero su logro más significativo fue despertar el amor por la lectura a innumerables niños en todo el mundo. Es una de las autoras más leídas y admiradas de la historia, pero también una de las más controvertidas. Su saga de libros sobre el niño mago ha vendido más de 500 millones de ejemplares y ha dado lugar a películas, videojuegos, parques temáticos y todo tipo de merchandising. Sin embargo, su vida personal y sus declaraciones públicas ha generado muchas polémicas y provocado que muchos fans se sientan decepcionados o traicionados por ella. Quédate en este video para conocer la vida de J.K. Rowling, la creadora de la famosa franquicia de Harry Potter. J.K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate, Reino Unido. Su nombre real es Joanne Rowling, pero usa las iniciales J.K. porque la editorial que publicó su primer libro le pidió que usara un seudónimo más neutro para atraer a los lectores masculinos. Desde pequeña le gustaba leer y escribir cuentos, y su sueño era de ser escritora. Su infancia no fue fácil, debido a que su madre padecía de esclerosis múltiple, y falleció tras 10 años de agonía debido a esta enfermedad. Además, la relación con su padre ha sido complicada. Antes de que ella alcanzara la fama, ya habían tenido
sus diferencias y estaban alejados. Luego se reconciliaron. Pero esa reconciliación no duró mucho tiempo, ya que Rowling le regaló a su padre una primera edición dedicada de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, pero él la subastó junto con otros 5 libros dedicados por su hija, por una cifra que rondaba los 60.000 euros. ¡Eres un perro desagradecido! A los 18 años, Rowling se mudó a Londres para estudiar francés y literatura clásica en la Universidad de Exeter. Allí conoció a su primer marido, un periodista portugués llamado Jorge Arantes. Se casaron en 1992 y al año siguiente tuvieron una hija llamada Jessica. Sin embargo, su matrimonio fue breve y tormentoso. Rowling sufrió maltrato físico y psicológico por parte de Arantes. En una ocasión, este admitió que le dio una bofetada tras una fuerte discusión, acto del que no se arrepiente. En 1994, Rowling se separó de Arantes y se mudó a Edimburgo, Escocia, con su hija. Allí vivió una época difícil, en la que tuvo que recurrir a ayudas sociales para sobrevivir. En ese momento estaba desempleada, sin dinero y con un bebé que alimentar, por lo que sufrió una fuerte depresión. Fue entonces cuando empezó a escribir la primera novela de Harry Potter, que había ideado años antes durante un viaje en tren. J.K. Rowling empezó a plasmar la historia de Harry Potter en varios cuadernos. A pesar de las dificultades que enfrentó, no abandonó su sueño de publicar su libro y continuó escribiendo en cafeterías mientras su hija dormía en su cochecito. De hecho, buena parte de la historia fue creada en la cafetería Nicholson Café y hoy en día hay una placa afuera del establecimiento que lo conmemora. Le tomó 5 años terminar el libro, que tituló Harry Potter y la Piedra Filosofal. Envió el manuscrito a varias editoriales, pero todas lo rechazaron. Finalmente, la editorial Bloomsbury aceptó publicarlo con una tirada inicial de 500 ejemplares. El libro fue un éxito inmediato. Rápidamente se tradujo a varios idiomas y se vendió por todo el mundo. Rowling siguió escribiendo las secuelas de la saga, que se convirtieron en bestsellers mundiales y en fenómenos culturales. También participó en la adaptación cinematográfica de los libros, que recaudaron miles de millones de dólares en taquilla. Tras terminar la saga de Harry Potter en 2007, Rowling siguió escribiendo otros libros tanto para niños como para adultos. Algunos de ellos son Los cuentos de Virul el Bardo, Una vacante imprevista o la serie de novelas policíacas Cormoran Strike, que firma bajo el seudónimo de Robert Galbraith. También creó el sitio web Pottermore, donde publica contenido adicional que expande el universo mágico con más información y contenido interactivo. Está preparado para tomar una decisión. ¿Cuál creéis? Huele muchísimo a Gryffindor. Tenía que haber escogido el paraje oscuro, tío. Por favor, que me toque Slytherin. ¡Vamos! Y siendo full honesto, cabrón. Gracias al éxito de Harry Potter, Rowling se hizo millonaria y recibió numerosos premios y reconocimientos por su obra. Posee una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares. Además, logró cumplir su sueño y compró la casa donde creció de niña en Totshire, en el bosque de Dean del condado de Gloucestershire, Inglaterra, por cerca de 460.000 euros. Sin embargo, ha donado al menos 150 millones de dólares a lo largo de los años a varias causas benéficas, como la Fundación Lumos, que cofundó en 2005 y que recauda fondos para proporcionar alimentos, higiene y material médico a los afectados por la crisis humanitaria en Ucrania. También ha donado a la Universidad de Edimburgo para mejorar su ayuda a los pacientes con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. A pesar de su éxito y popularidad, J.K. Rowling ha tenido que enfrentarse a críticas y controversias por sus opiniones sobre temas sociales y políticos. Una de las más recurrentes ha sido su postura sobre el colectivo transgénero. En 2019, Rowling defendió a una mujer que fue despedida de su trabajo por hacer comentarios discriminatorios hacia las personas trans. Desde entonces publicó varios tweets en los que cuestiona el concepto de género y defiende el sexo biológico como una realidad inmutable. Estas declaraciones provocaron el rechazo y el boicot de muchos fans, activistas, medios de comunicación e incluso actores de las películas de Harry Potter han mostrado apoyo al colectivo trans y su desacuerdo con Rowling. Estas controversias han empañado la imagen pública de Rowling y han dañado su reputación como escritora y como persona. Pero actualmente la franquicia de Harry Potter sigue más viva que nunca y con planes de seguir expandiéndose. En enero del 2023 se lanzó el videojuego Hogwarts Legacy y se convirtió en un éxito de ventas y de crítica. Además, dentro de poco saldrá un juego competitivo llamado Quidditch Champions, que ya está generando mucha expectativa. También se anunció que habrá una serie reboot de Harry Potter que durará 10 años y en la que J.K. Rowling será consultora y productora ejecutiva.